¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Buenos días. Estamos en el día 5 con nuestro plan de lectura de 21 días donde estamos orando, estamos meditando en la palabra, estamos comenzando con el libro de Gálatas y vamos a finalizar con el libro de Efesios. Y el día de hoy nos toca leer esta pequeña fracción, Gálatas 3 del 15 al 29. Voy a ir leyendo y voy a ir explicando algunos puntos importantes para que como reforzamiento, si tú aún no has llevado este tiempo, mi recomendación es que le pauses en este momento, lo realices individualmente y después escuches esta grabación que te va a ayudar. ¿Sale? Bueno, Gálatas 3, 15. Amados hermanos, el siguiente es un mensaje de la vida diaria. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso. Dios ha dado la promesa a Abraham y a su hijo. Y nótese que la escritura no dice a sus hijos, sino a su hijo, como si significara muchos descendientes. Más bien dice a su hijo, y eso sin duda se refiere a Cristo, ¿no? Lo que trató de decir es lo siguiente, el acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo su propia promesa. Y aquí es importante que sepas que Dios no puede retractarse de los pactos y de cosas, porque Él es justo, Él es un Dios justo. Es uno de los atributos que tiene Dios y que debes de aprender. Versículo 18, pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios, pero Dios por su gracia se la concedió a Abraham mediante una promesa. Sabía que no podía romper el tema de la ley, pero a través de una promesa que vendía a través de la descendencia de Abraham por medio de Jesucristo se cambiarían algunas cosas. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Y la ley funciona, aquí en los siguientes versículos que vamos a leer, es para mostrarnos a nosotros los seres humanos que los pecados que cometemos. No es como para poder cumplirla porque nadie la puede cumplir, sino la ley funciona para mostrarnos que no podemos cumplirla porque somos pecadores. Y dice, fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Por medio del ángel, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo, pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. Hay algunos conflictos entonces entre la ley de Dios y la promesa de Dios. De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obediencia. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado, así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Solamente nuestra fe en Cristo nos hace ser salvos. La ley nos ayuda, por eso no es de, ya la ley ya la hago a un lado, no, sino que la ley nos muestra que somos pecadores y que solamente hay una opción, una oportunidad, que es a través de Jesucristo nuestro Señor. Y vamos a continuar leyendo el versículo 23. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelada el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora.
En ese entonces, en ese tiempo, tú y yo pues no vivíamos. Pero muchas personas antes de que Cristo muriera por nosotros estaban sujetos, o su tutora era la ley, era para mostrarles que no podían cumplir la obediencia al 100% o cumplirla al 100%. Por eso la promesa que le hizo Dios a Abraham de ser bendecidas todas las familias del mundo viene a través del único hijo que es Jesucristo, de ese hijo prometido, de ese hijo que había dicho Dios que a través de él todos íbamos a ser salvos, que es Cristo Jesús. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo, nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe, y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si pusieran ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, ya no hay diferencia en este momento, porque Cristo ya entra la promesa que le hizo Dios a Moisés por medio de Cristo. Ya no estamos bajo la ley, ya no hay judío ni gentil, ya no hay distinción, ya no hay esclavo ni libre, dice la palabra, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Al nosotros creer, tener fe en Jesús, nos hacemos uno con Él. Son verdaderos hijos y nos hacemos hijos de Dios. Son verdaderos hijos de Abraham por la promesa, son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. O sea, esa promesa que se dio en aquel entonces a Abraham, al padre de la fe, nos pertenece a nosotros por haber creído en Cristo Jesús. Pues bueno, Dios te bendiga, te animo que sigas con este plan de lectura, hazlo inmediatamente de que te levantes de la cama, ponte a orar, da gracias a Dios, puedes poner una alabanza de fondo, continúa con esta pequeña fracción de lectura, medítala y cierra con una oración hacia Dios, una conexión hacia Dios que la selle en tu corazón. ¿Sale? Nos vemos el día de mañana, Dios te bendiga.